Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy les explicaré el tema de razones trigonométricas. Muy bien, empecemos por explicarle cuáles son las razones trigonométricas. Muy bien, las razones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Bien, empecemos explicándoles uno por uno cuál es la función de cada una de estas. El seno, en este caso del ángulo B, es la razón que está entre el cateto opuesto y la hipotenusa, como acá podemos ver en la fórmula. Es decir, el seno de B es el cateto opuesto, que viene siendo el lado opuesto del ángulo, y la hipotenusa, que viene siendo A. Las razones trigonométricas nos ayudan a localizar, digamos, algún dato faltante en un triángulo, ya que como sabemos un triángulo se puede ser completado o podemos conocer todas sus características si es que poseemos dos datos del triángulo, ya sea un ángulo y un cateto, dos catetos, dos ángulos. Gracias a las razones trigonométricas podemos hallar todos los datos de un triángulo. Coseno. A coseno se le halla sobre el cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente se halla cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Como pueden ver, es el contrario de la tangente. Bien, y pues de esta forma también más adelante les explicaré cómo empleándolos podríamos hallar los ángulos, un ángulo. La secante de B es hipotenusa, en este caso es al revés, que coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El siguiente es la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. A diferencia del coseno, que es, a diferencia del seno, que viene siendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ok, muy bien. Pasemos con el siguiente ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de cómo fue que la trigonometría se fue desempeñando o cómo es que lo usamos a diario en nuestra vida. Pues verán, es muy sencillo. Los egipcios fueron una de las primeras civilizaciones que usaron la trigonometría al construir las pirámides, pues que todos conocemos son las pirámides egipcias. También se usan para la construcción de puentes o de pendientes para cuencas de agua. Otro de los ejemplos más comunes que podemos ver podría ser en esto, que son las resbaladillas para los niños, donde ahí se demuestra la trigonometría que emplea, y el vértice, el ángulo y todo eso. Ahora, para terminar con la explicación sobre las razones trigonométricas, les daré un ejemplo. Supongamos que esto de acá es un edificio que mide 30 metros de altura y con el sol proyecta una sombra de 57 metros. ¿Ven? La altura es 30 metros y la sombra que produce es de 57 metros. ¿Cómo podemos hallar nosotros el ángulo digamos, que nos indica, digamos, de la altura? Pues muy sencillo. Sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces acá tenemos dos datos, que son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Gracias a eso pues ya tenemos la tangente. Como ven acá, pues cateto opuesto sobre cateto adyacente, y luego nos va a dar este resultado. Este resultado se le va a multiplicar se le va a sacar su cotangente, que pues sería la tangente menos 1. Dándonos que B es igual a 27.75. 27.75 es el ángulo. Bueno, muchas gracias compañeros, espero que les haya servido mi explicación y nos vemos. Hasta luego.